Este programa es patrocinado por Sicrea, autofinanciamiento Nissan. Sicrea, sí cree en ti. Este programa es patrocinado por Sicrea, autofinanciamiento Nissan. Sicrea, sí cree en ti. Y yo doblemente feliz porque me va a tocar compartir este miércoles noticias. Noticias sin filtro con mi querido Charlie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Asa, aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Marianita, también a Miguel, un abrazo. Pues aquí para ver qué vamos a hacer de noticias el día de hoy, ¿no? Creo que va a estar bastante interesante. Tenemos muchas noticias, le mandamos saludos a Miguel, que anda muy trabajador, y entonces, donde quiera que esté, saludos, sabemos que igual y por ahí nos va a estar comentando algunas cosas. Seguramente, mi hermano. Exacto, pero no queríamos dejar pasar el día de hoy, que sabemos que ustedes reservan sus miércoles en la noche, ay sí, ¿no? Sí. Para ver noticias. Ya cada vez ve más gente el noticiero. Ahorita estamos invitando a la gente. ¿Y por qué no invitamos a la gente para que comparta este noticiero por medio de sus Facebook o a través de si lo están viendo a través de la aplicación de YouTube también, ¿no? Así que hagan es. el favor de enviarlo y ver qué onda. Compartirlo y invitar a sus conocidos para que comenten con nosotros las notas de esta semana. Pues tenemos mucha información, como bien dice Charlie, pues vamos a ir desmenuzando una a una las notas, y nos interesa muchísimo saber cuál es su opinión. Ya saben, siempre es súper importante para nosotros que nos comenten por ahí, en Facebook o en YouTube. Pues, ¿qué te parece? Entremos Charlie, en materia. si justo empezamos con la noticia del día de hoy, que es la ratificación del TEMEC. Como sabemos, híjole, estaba ahí un poco en riesgo, primero porque decían que si el acuerdo de migración, que aunque debían ser temas separados, en este caso se mezclaron ahí con el tema de los aranceles. Sí. Y finalmente, pues en el Senado ya ratificaron hoy el TEMEC. Y pues bueno, no le podían mover ni una coma. Ni una coma, sí, porque si no Estados Unidos se echaba para atrás con todo lo demás, ¿no? Exacto. El problema es el tiempo que se llevó, no nada más el tema de la ratificación, sino la negociación, porque recordarás, Mariana, que sí, era trilateral, después fue una amenaza a Estados Unidos de que iba a ser uno con México y otro con Canadá por aparte, y fue todo un tema medio complicado. Exacto. Yo creo que la negociación más difícil justamente fue México-Estados Unidos. México-Estados Unidos. Que fue lo que se llevó Sí. más largo. Y después, pues bueno, cuando vino la negociación con Canadá, que si se subía, que no se subía, si se quedaban nada más con los acuerdos que tenían. Pero bueno, finalmente se llegó a ese acuerdo con los tres. Yo creo que sí es una buena noticia, porque sí da certeza a nivel económico, que si no se hubiera ratificado, digo, los acuerdos ya, la verdad es que como les decimos, no se movió ninguna coma, son los mismos. Sabemos que hubo ahí que apretar con el tema incluso de la reforma laboral para poder cuadrarnos a lo que se había negociado y los acuerdos que se habían llegado en el TEMEC, también con todo el tema de la producción y la maquilación de las partes automotrices. Que era la parte más fuerte, ¿no? Que Exacto. tenían por la gran producción y la gran mano de obra que tiene México en el caso del tema automotriz. Exacto. A mí lo único que me llama mucho la atención, o más bien, recordando lo que me llamaba mucho la atención y hacia dónde iba, fue el último acto público que hizo Peña Nieto. Claro, lo firmó el 30 de noviembre, si se acordarán, allá en Argentina, justamente antes de irse, ¿no? Fue y regresó nada más a entregar la banda presidencial, Sí, porque exacto. legalmente Andrés Manuel ya era presidente antes de la recepción de la banda presidencial. Sí. Ese es el primer minuto del 1 de diciembre, ¿no? O sea, 00 horas, Exacto. prácticamente. Con un Sí. segundo, en ese momento ya era. dejaba de ser presidente. Así es. Peña Nieto fue el último que hizo. Pues al final fueron 6 meses. 6 meses complicados de tratar de modificar, de tratar de aceptar, de tratar de todo esto. Ya estaba firmado, sin embargo, era un proceso interno. Y después viene la parte de nuestro queridísimo amigo Color Zanahoria, que necesitaba fuerza, tener más presión a México, y sale con el tema arancelario, ¿no? Pero esa es harina de otro costal. Exacto. Sin embargo, ya México acaba de ratificarlo, ¿no? Exacto. Sí, pues
Exacto, no debería ser harina de costal de migración los aranceles, No. pero bueno, esa es otra historia que también ya la comentamos por acá y que pues todavía estamos en la tablita. Y justamente Trump, quien lanzó su campaña de manera oficial ayer, lo comentó que ahora está, como en México, ya se ratificó en el Senado, pues ahora él pide que suceda lo mismo, Que suceda lo mismo con ellos. En Estados Unidos para poder ir avanzando. Ya lo habíamos comentado que obviamente todo este proceso de ratificación y de implementación es largo y que seguramente iba a entrar en operación hasta el primer semestre de 2020, porque todavía falta que se vaya a Estados Unidos, Sí, luego la falta- revisión y y falta ya la Canadá también, ¿no? implementación, exacto, también que tanto Canadá, y luego se me olvida que está Canadá, ¿ya ves? Acuérdate, tenemos ahí a los señores de Maple que también cuentan. Sí, exacto. Mucho, Creo que es que el pleito ha estado muy duro acá entre México y Estados Unidos. Pero yo creo que Pero es que una... es algo normal. Si tú vuelves a ver las economías de Estados Unidos y de Canadá, son muy similares. Inclusive hay en la parte fronteriza entre ambas naciones, se maneja mucho que las monedas te dan cambio, ya sea no importa si es de dólar canadiense o dólar norteamericano. Te pueden dar 1 centavo o te pueden dar 5 centavos, Ok. 25 centavos y no pasa absolutamente nada. Ajá, Es ajá. exactamente lo mismo. Ok. Entonces yo creo que ellos tienen, tienen muchos avances en materia laboral, en materia energética y comparten demasiadas cosas, ¿no? Tan es así que, pues bueno, acaba de ganar los Raptors de Toronto, ganaron la parte de la NBA por primera vez fuera de Estados Unidos. Exacto. Alguien se lleva la copa de la NBA. Entonces, si tú volteas a ver, hasta en los deportes tienes la parte del béisbol, la parte de la NBA, al ratito Dios quiera que tengan algo de NFL, pero comparten muchas cosas, el Exacto, hockey y sí, demás. sí, Entonces, sí. Que aparte fue un súper sí, acontecimiento. el problema es que México no tiene esa igualdad, esa equidad entre el tema laboral y todo. Por eso fue tan problemática la negociación, ¿no? Entonces yo creo que mientras México vaya evolucionando y vaya teniendo mejores empleos, mejores condiciones y demás, se va a ir acercando muchísimo más y las negociaciones a futuro van a ser más tranquilas. Otra de las cosas buenas de este tratado, que te acuerdas que también pues, obliga a México, pero yo creo que es una buena noticia, que los sueldos tengan que estar a $12 la hora, ¿te acuerdas? Sí. Que era una de las negociaciones, De las sobre todo en el negociaciones que tema querían. de la automotriz, que deberían de provenir de plantas, el 40% mínimo debe provenir de plantas donde se haga la producción, pero que el pago sea mínimo tasado en dólares. Exacto, de $16 la hora. Eso está obligando también a México a entrar y a mejorar las condiciones, ahí sí, para... Sí, pero ¿qué va a pasar cuando la mano de obra de México empiece a encarecerse también? Va a haber otros mercados alternos desde mi punto de vista. O sea, ¿A qué te por refieres con mercados alternos? que se lleven la maquila a otro lado. Ok. ¿Qué es lo que pasa en China? La mano de obra es más económica, Sí. entonces la mayoría de los maquileros que había en otras latitudes terminaron cerrando y se fueron hacia China a fabricar sus productos. Entonces, puede existir en algún momento eso. ¿Crees que nos pueda jugar en contra en vez de que le apuesten? Yo lo dejaría como que en el tintero y hacer una revisión a lo mejor cada 6 meses, cada año, porque en países como Vietnam, por ejemplo, Vietnam ha tenido un crecimiento exorbitante. Es el país donde más maquila y más recepción, proporcionalmente hablando, de recursos del extranjero, de inversionistas, ha tenido para colocar maquila en Vietnam. Ok. Entonces, sí, a mí sí me llama la atención. Ok, vas a buscar una igualdad. El problema es, te la cambio por el otro lado. Vas a tener mano de obra más cara. Ya la tienes calificada, lo único que la vas a tener es más cara. Ajá. Eso va a encarecer el producto. El producto a la venta en México va a ser más caro. Entonces, si no tienes un crecimiento como país, vas a tener problemas serios para la adquisición de bienes y servicios, porque se te va a encarecer todo. Pero al final también eso se va a incluir en el precio de producción Sí. que nosotros maquilamos para otros países, no nada más para vender en México. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor para temas de exportación es buenísimo. Exacto. Para temas nacionales, de consumo nacional, Ahí sí nos puede yo jugar en sí contra. lo veo Sí.
Y tendríamos que hacer un análisis posterior y buscar un poquito más de información sobre ese tema, porque desde mi particular punto de vista, cuando las cosas se encarecen, no hay de otra. O sea, lo platicaba yo en un programa y decíamos, México fue el primer productor de smartphones en el mundo, hace 2 sexenios. Ok. Hoy no se produce ni uno. Ni uno. O sea, no hay uno que se haga en México. Y antes fuimos el primero. Porque se van a Porque la lugares maquila. donde la maquila es muchísimo más barata. Se fueron a otros lados, se fueron a China. A China, Ujú. a Vietnam. Vietnam. Pues Samsung produce en Vietnam, por ejemplo. Ok. Parte en Corea del Sur Ajá. y su mayor parte en Vietnam. Ok. Entonces, eso, ¿qué fue lo que sucedió? Que todas las maquiladoras de grandes empresas terminaron saliéndose de México para irse a esas latitudes. Entonces, sí, qué bueno que ya lo ratificaron. Yo creo que el tema de la igualdad salarial es muy importante, sí, para un crecimiento de México. México siempre y cuando tenga ese alcance y ese potencial de crecimiento. Si tenemos un crecimiento del 2% y vas a tener un incremento en salarios y en bienestar supuestamente de X porcentaje, va a llegar un momento que no te va a hacer, no te va a cuadrar la gimnasia con la magnesia. Ok. Bueno, también recordarás que con este plan de la franja fronteriza también, Eso sí es también ahí interesante. están tarifando más alto el salario mínimo. Creo que va Eso como está en súper esta bien. tendencia a querer, pues bueno, emparejar. Digo, nos va a costar trabajo llegar a este porcentaje de $16 la hora, Sí. pero Pero creo va que a la ir- tendencia va a ir va hacia allá. caminando. Al menos esa es la idea de Andrés Manuel, o sea, de poder ir Que no aumentándolo está mal. paulatinamente. Totalmente Ahorita de ya acuerdo. entró, en la zona fronteriza ya entró ese incremento y se supone que va a ser paulatino cada año. Veremos a ver si alcanzamos para poder pues entrar en este 40%. Ahora, eso es lo que te está platicando Estados Unidos con Canadá. Ajá. Llega un momento que es tan igual la frontera de Canadá que la de Estados Unidos, que se amalgaman. Entonces puede darse, y si ese es el caso, sería maravilloso para México. Sería Ahora, maravilloso. otra de las buenas noticias es en materia de agricultura, que mantiene el libre comercio para todos los productos agrícolas originarios. Y también bien. en eso nos protege evidentemente a los 3 países, con lo que todas las exportaciones agrícolas mexicanas gozarán de un libre comercio a nivel regional. Entonces, esa es otra de las buenas. Yo creo que en términos generales, qué bueno que se ratificó, Totalmente. porque de verdad que hubiera sido una catástrofe si meten la pata a los senadores y no lo ratifican, ¿no? De por sí la situación está tambaleándose en muchos sentidos, hay mucha incertidumbre con todo el tema, no nada más con lo de los aranceles, con todo el tema de la inversión, con todo el tema del empleo, con todo el tema de las calificadoras, y esto nos hubiera pegado muchísimo, sobre todo en este nivel de confianza y sobre todo en este tema de pues económico, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que bueno, vamos avanzando, despacito y lento, pero ahí va. Si volteas a ver el índice, bueno, la cotización del peso frente al dólar, ya empezó a bajar. Después de la amenaza del arancel y Ajá. ahora con la ratificación, hubo una tendencia a la baja. Y eso es buen yo indicador. También pienso que el discurso de ayer de Trump, todo mundo estaba esperando que cuando lanzó su campaña nos fuera igual de mal que nos fue en la anterior, cuando pues volteó a México de cabeza diciendo que eran puros delincuentes, que los que les mandaban eran violadores, la gente que se iba, todo este tema de la migración, que iba a pagar el muro, o sea que nos puso como su principal enemigo y como su estandarte para la campaña. Para la campaña inicial. Y que ayer no haya sido así. Sí, no fue tan violento. Fue muy mesurado, nos vio como un país ya medio aliado. Exacto. Ahora, Nosotros comentábamos fuera del aire que Sí. evidentemente es una estrategia de Trump. Sí, o sea, bueno. no es que ya nos ame. La verdad es que no es que ya nos ame, No creo que tenemos nos que ame. aceptarlo. Al final es una estrategia de Trump en su campaña porque a él le conviene en este momento que se quiere reelegir decir, bueno, México ya los metí en cintura, ya logré lo que les prometí en mi campaña pasada. ¿Qué creen? Ya estamos bajando el volumen de la migración ilegal que está llegando. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo y por eso reelíjanme para que pueda continuar con esto. Incluso volvió a hablar del muro, Sí. dijo que ya lo había rediseñado, que iba a ser más barato. Pusieron 2 fotos bien y bonitas que- en el Twitter. ¿Sí? Sí, nada más era un tramito, como de 2 metros por Ah, esa 5 no de la vi. altura.
No la vi. Pero bueno, es parte de la estrategia de Trump de decir, ya he logrado cosas, ya he logrado negociaciones favorables para Estados Unidos con México, y eso lo deja bien parado en su campaña, en su lanzamiento. Entonces, no perdamos de vista que estamos todavía en la tablita, en la cuerda floja, porque tenemos que cubrir las expectativas del señor a los 45 días de este acuerdo que se firmó, porque el tema de los aranceles sigue ahí. Pero bueno, creo que también el hecho de que no haya atacado tan fuerte a México también ayudó con el tema de la apreciación del peso. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el lanzamiento como campaña tuvo el matiz, yo lo vi exactamente igual que hace... ¿Sí? Que la campaña... ¿A qué me refiero? Las mismas pancartas, pero las mismas pancartas, la misma manera de hablar, la misma manera de expresarse corporalmente. Es el personaje, claro. Fue el personaje, ¿no? Hubo mucha crítica en las redes sociales de que si América es un país o es un continente, por ahí me encantó. Sí, o sea, yo creo que primero tiene que aprender un poquito de geografía, pero independientemente de eso, sí, efectivamente, y concuerdo contigo, no fue en contra de México todo. Sin embargo, se ha salido con la suya en un sentido. El muro lo está poniendo México en Guatemala con 6,000 elementos. Sí. Pero también creo, yo como mexicano, y además como descendiente de extranjeros, creo que sí tenemos el derecho y la obligación de ayudar a la gente que está emigrando, ¿no? Y digo el derecho porque también podemos recibir gente buena. Y lo platicaba yo en la mañana, o sea, el mejor panadero que hay en el mundo llegó hace 80 años, ¿no? Yo también creo que no se puede cerrar por completo, porque evidentemente sí es un derecho a la migración, pero que sí era el talón de Aquiles sí, claro. en México, que no había una regulación, que no había orden, que la verdad es que se estaban entrando sin siquiera ser censados. La semana pasada me comentaba mi papá que incluso ya hasta había epidemias, porque evidentemente no pasan por una revisión sanitaria, porque cruzan por el río y ni siquiera sabemos quiénes están entrando. Yo también creo, y lo he dicho en programas anteriores, por supuesto que la gente que viene a trabajar y la gente que viene a poner en alto el nombre de su país, aportar. Híjole, yo tengo también muchos amigos extranjeros, claro que son bienvenidos. El problema es que no había un control, y entonces la manera en la que ya empezaron a entrar los migrantes estaba siendo un problema, no solamente económico, sino incluso de seguridad, porque justamente al no tener los datos de las personas que entraban, pues no podías tener el control de dónde estaban o de qué manera estaban viviendo los que no estaban viviendo en los albergues, porque sabemos que los albergues estaban superados. Entonces... Sí, usaron hasta los deportivos como albergues, ¿no? Exacto. Sí, aquí también en... Tijuana está hecho un caos, ¿eh? Y cuando pasaron por aquí también ahí en Palacio de los Deportes. Pero creo que Trump obligó a México a poner orden en el tema de migración, porque no lo estaba haciendo México. Y coincido contigo, o sea que el muro se está poniendo con elementos de la Guardia Nacional. Sí, pero está bien. Ya hoy reforzaron que sean 6,000 los elementos de la Guardia Nacional, pero también creo que sí, la migración no se puede negar, pero debe ser de manera ordenada y debe entrar la gente con sus documentos en regla, porque claro, si no, no sabemos si son personas que vienen huyendo de la ley de su país porque hayan cometido algún tipo de delito. No podemos tener ese control y ese filtro. No. Entonces, ahora creo que es algo que se tenía que hacer. Lo que yo no estoy de acuerdo es, si viene un señor de Centroamérica, el país que sea, pasa por México, ya cumplió con su forma migratoria, ya dijo para qué venía, cruza el país, después de 1000 peripecias seguramente, porque pues también hay mucha gente, hay mucho coyotaje, hay muchos malitos que los secuestran, hay una delincuencia terrible. Y no diferencian entre nacionales y extranjeros. Vamos a suponer que llegan a Tijuana, meten su solicitud para ingresar a Estados Unidos con asilo, y tienen que pasarse un año. Dura hasta 2 años el proceso de Estados Unidos. En México.
Y México todavía dice, sí, yo te los recibo. Se me figura como el proyecto Mérida. O sea, sí, está bien. Vamos a hacer una guerra contra el narco, yo te doy el dinero, pero mátense en México. No, pero no nos ¿sabes metas qué? a nosotros, ¿no? Creo que este acuerdo, que lo comentábamos la semana pasada, estuvo peor que el proyecto Mérida, porque en este Estados Unidos no le va a dar ni un solo peso Ni uno. a México, que esa es la parte grave del tratado, bueno, no del tratado, del acuerdo de migración que se hizo la semana pasada, porque le va a regresar a todos los que quieren el asilo en Estados Unidos a que vivan el proceso en México, pero no le va a dar No ni les un va a dar solo un centavo. peso. Entonces está peor que la de Mérida. Pero porque sí, Estados exacto. Unidos no está participando económicamente y todo eso, que es lo con ¿Y la de parte dónde con va a la salir que el no dinero, estamos no? de acuerdo, es que todo eso está costando dinero al país, que ese dinero se está recortando en presupuesto de salud, en que es una de presupuesto de las cultura, en presupuesto de inversión, que ahorita vamos a pasar también para allá. El problema es que México está solucionándole el problema de la migración y la manutención de todos estas estos personas. migrantes, que evidentemente cuesta dinero. Esa es con la parte también, como yo me regreso a lo que acabo de decir, con la que no estoy de acuerdo. La gente que viene a trabajar, la gente que viene a valerse por sí misma y no hacer un peso para el gobierno en el país al que llegas a migrar, eso es con lo que dices, claro, por supuesto. O sea, aquí seguramente la gente que esté capacitada y puede encontrar trabajo se valdrá por sí misma. El problema son los que terminan siendo una carga y un gasto para México, que esos son los 50,000 que de entrada ya dijeron que van a mandar en estos primeros 3 meses, gracias a este Sí, acuerdo pero ya de tiene migración. 144,000 que la Secretaría de Gobernación no tuvo ni idea ni por dónde entraron. Por lo que decíamos, Entonces, porque exacto. era un estaba problema. abierto. Y si tú, no sé si conoces esa parte de la frontera con Guatemala, pero es increíble. O sea, cómo pasan las mercancías, cómo pasa la gente sin ningún por control. las balsas. Yo creo que ahí sí México la regó. Sí, O sea, y no es de ahorita, esto viene de toda la vida, ¿no? sí. Desde el México independiente, que Guatemala fue independiente exactamente el mismo día que México, no delimitaron bien las fronteras, no pusieron reglas claras, pues somos hermanos, somos vecinos, somos compadres y demás, y el problema es que eso nos está trayendo problemas no nomás con Guatemala, sino con Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Sí, Rica, Charlie, ¿no? pero sí se hizo más grave porque Andrés Manuel en Sí, octubre claro. del año pasado dijo la frontera está abierta, Está para abierta todos los y vénganse a migrantes, trabajar todos, y a raíz de ahí se desencadenaron todas estas caravanas donde Sí. la gente, claro, o sea, me regreso, es que el tema de migración, o sea, tiene como dos partes, una es la parte humana, una es la parte de decir, claro, la están pasando muy mal en su país y entonces quieren irse a tener mejores condiciones, pero estoy es de la acuerdo. otra parte donde dices, tiene que haber control, Sí, tiene pero que haber una regulación. vamos a voltear a ver que están en el aniversario de la migración de españoles a México, en la época del presidente Cárdenas. Ahorita todo el mundo está felicitando a México por el acontecimiento, ¿no? Pero en aquella época, si ustedes recuerdan, era una guerra civil. Sí. Era totalmente diferente. Y no quiere Es que decir no es lo mismo. no es lo mismo. La gente está confundiendo lo mismo asilo con migración. Exacto. Y son dos cosas totalmente diferentes. La Entonces, migración es para buscar una mejor calidad de vida porque exacto. en tu pueblo no te están dando. Y Pero el asilo es porque tu vida corre peligro en el país exacto. en donde estás, y para tener asilo debes comprobar que de verdad tu vida o la de tu familia está en riesgo. Y son dos cosas completamente diferentes. exacto, ese es el problema, que están confundiéndose y en esa confusión es, bueno, y hasta además les vamos a dar dinero y les vamos a dar trabajo y les vamos a dar no sé qué. Sí, no tenemos la capacidad de darnos trabajo a nosotros mismos. Y estamos viendo cómo le vamos a dar dinero y trabajo a los demás. Pero y no hay recursos, ese es el problema. hay recursos. Ese es el problema, que no hay recursos suficientes en México como para poder mantener a estas personas que están solicitando este asilo en Estados Unidos, que aparte, también lo comentamos la semana pasada, solamente el 1% consiguen el asilo. Significa que el resto se va a quedar en México. Sí, a ver, tenemos varios Pero comentarios. bueno, Fíjate, pues ya ya la hay gente se comentarios. enganchó. Bueno, aquí Miguel dice que suerte a los dos. Un abrazo, Muchas gracias, mi Mike. Se te extraña, mi hermanito. Por acá nos vemos pronto. Sí, dice que por el 2%, crecimiento al 2%. ¿No? Era lo que platicamos hace rato del tratado. Ahorita vamos a hablar de eso también. Temas largos de platicar. Trump le pidió a México que hiciera una tarea
que no se había hecho nunca, dice César Es Montes. cierto, pero no le dio ninguna ayuda ni ningún apoyo Dice, económico. y con la nueva administración y su pensamiento de aquí todos son bien recibidos, eso simplemente no puede pasar en ningún país. No, y aparte, también la semana pasada dijo, donde come uno, come en un millón. Un millón, que sí. me diga cómo le hace. Antes Va a de- multiplicar los panes y los peces, que me Yo diga acuerdo cómo que le hace. la abuela decía, bueno, pues, si somos 3, pues si vamos a comer 5, pues le echamos agua a los frijoles, pero de 1 a 1 millón De sí está 1 a 1 cañón. millón es como es de 5,000 a 10,000. Dice Miguel Cantú, ¿no creen que dejar pasar migrantes fue una estrategia de México para presionar a Estados Unidos y distraerlos de otros temas y luego darle por su lado, simulando control para que todos ganemos? Yo creo que sí, fíjate, Miguel. Yo creo que Yo sí. no creo, Yo O la sea, verdad creo pero que, sí es un- que sí fue un tema que se salió de control. Yo no creo que estratégicamente esté pensado de esa manera, porque... Yo no creo que México haya presionado a Estados Unidos, más bien yo creo que Estados Unidos con eso presionó a México. Pues eso me queda clarísimo. O sea, es más, o sea, por algo Trump estuvo tanto tiempo diciendo, ese es el mayor problema, ese es el mayor problema de migración, para tener a México contra la pared la semana pasada Sí. y obligarlo a que reciba a todas esas personas. Eso sí lo creo. Dice Ricardo Campo, muchos problemas en cuanto a conciencia con los migrantes. Recuerdo que se veía todo el paso de los migrantes con mucha basura, bienes desperdiciados, sin mencionar la petición del transporte directo. Sí, porque además nos costó el transporte, ¿no? No, y luego exigían también. esa era Exigían, otra, sí, no, pero bueno, no, ellos no comían frijoles y tortillas. No, y exigían también transporte. Sí. Dice aquí César Montes, deja eso, los migrantes africanos es un gran tema muy delicado, porque no hay recursos para deportarlos y ahora están creando colonias en Tapachula donde cortan el cabello, venden comida para vivir. Efectivamente, de hecho hay un pueblito que le llaman ahora la Nueva Nigeria. Pero bueno. Ok, también Bueno, por acá un barrio. nos dicen saludos, Jesús Granados, que está conectado como siempre, fiel aquí a Noticias Sin Filtro, saludos. Alice Arón también dice, qué buenos comentarios. Y vamos fuera del Andrea Grande, de todo el- un beso también que nos está viendo desde Tampico también. Saludos, Tampico, saludos para el toda bello Tampico. mi familia de Tampico. Bueno, pues vámonos con la siguiente. A ver, vámonos con la que sigue. Híjole, fue súper polémico Andrés Manuel en su gira por Durango, que hizo la cancelación de una obra, De su Metrobús. con una consulta a mano armada. Un proyecto que tenía más de 10 años, dicen, preparándose con estudios, con investigación. Esa sí tenía todo el tema ecológico de impactos y demás. Exacto, y que iba a conectar Gómez Palacios con Lerdo. Los recursos ya estaban y Andrés Manuel fue este fin de semana y a una consulta a mano alzada dijo, a ver, ¿quiénes están de acuerdo con que se haga el Metrobús? Y yo no voy a mentir porque ahí está el video y es muy obvio, Charlie, que la gente que está dentro del redil, por decirlo de alguna manera, dentro de Se las oye bonito. vallas, levantaron la mano y cuando ¿Y con dice, él? ¿y quiénes están a favor? ¿Quiénes no están a favor? Levantaron la mano ellos. ¿Y quiénes están a favor del Metrobús? Y si tú ves la toma, la gente que está atrás, la gente levantó la mano. Sí. Ahí están los videos, Sí, yo sí. no miento. Ahí están los videos y entonces Andrés Manuel dijo ahí en el meeting Se que cancela. se cancela la obra del Metrobús porque entonces lo van a destinar a obra hidráulica y a la construcción de un hospital. La verdad es que yo no digo que no sea una obra que valga la pena apoyar, la obra hidráulica, porque evidentemente todo es una necesidad básica, ¿no? Totalmente de acuerdo. El agua, pero creo que otra vez la manera no es la adecuada, no es esa la manera en la que se deben de tirar abajo un proyecto que aparte ya costó dinero, porque no perdamos de vista que todo tema de planeación, todo tema de contratación, todo tema de investigación para ¿Tiene un definir costo? el presupuesto tiene un costo y este proyecto del Metrobús ya estaba muy avanzado. Ahora, yo no digo que más fueran a votar por obra pública o más fueran a votar por el Metrobús, sino que no es la manera de decidir un proyecto, en 3 minutos se cancela. Fíjate, estaba viendo un video en esta semana donde estaba están creando en China la nueva ruta de la seda. No sé si has visto ese video.
No. Te lo voy a compartir. Ok. ¿Cuál es la nueva ruta de la seda? Es la interconexión que está haciendo China con todos los países a través de vías de comunicación. Ok. ¿Qué es lo que lleva una vía de comunicación? Lleva progreso a los pueblos. Ujú, Y ese claro. progreso te genera riqueza al pueblo, al gobierno por las recaudaciones y tiene un crecimiento de nivel de vida. Exacto. Para que alguien decida levantando la mano en un meeting que eso no es válido, híjole, es un problema realmente, yo vuelvo a lo mismo, de un tema de populismo, siempre digo lo mismo, pero bueno, de un tema de populismo, de una persona que además no por mí, sino por las encuestas, su popularidad en ciertos sentidos ha ido disminuyéndose poco a poco por estar haciendo esta cantidad de tonterías. Ahorita nos vas a compartir esos datos. Ejemplo, me voy a otro ejemplo. Se desdice y se dice el secretario de Comunicaciones y Transportes de que ya no estoy de acuerdo con lo de Santa Lucía y después no, fíjense que siempre sí, y terminan haciendo exactamente lo que el patrón dice. Se los El ponía, famoso sí, señor. el famoso sí, señor, se los puse yo la semana pasada en el noticiero sí. Tía Miguel, ¿no? Pues todos usan rodilleras de titanio, ¿no? Pero vaya, es normal. Dice Alejandro Dacourt, dice, la obra pública está diseñada para generar riqueza. Efectivamente era lo que comentábamos. No es cuánto cuesta, sino cuánto genera, y eso impacta en el valor papel. Por eso se hace la colocación de bonos. Totalmente de acuerdo, Alex, y era precisamente lo que platicábamos, ¿no? Exacto. Tú tienes vías de comunicación y la vía de comunicación da desarrollo, da riqueza, da certidumbre a la gente y genera alrededor cualquier cantidad de beneficios de los que se pueden sacar para hacer la parte hidráulica o el hospital sin problema alguno. El único tema es, como lo dijo Mariana, tienes a todos metidos en un redil diciendo que no se haga. Si tú te fijas en las encuestas de ese tipo que hace López Obrador, la primera pregunta que hace es la que quiere que conteste la gente. Cuando él quiere que sea así, él hubiera dicho, ¿están ustedes de acuerdo en hacer? Y todos hubieran hecho esto. Sí. Pero siempre la primera pregunta que hace López Obrador es para que la gente conteste a su favor. Y la segunda es para que lo nieguen. Y en cómo formula la pregunta. Sí. Claro. Sí, sí, claro. También por acá dice Miguel Baix, crecimiento del 2%, pero con mucha suerte. Sí, no, bueno, si nos va bien, mi hermano. Y Juan Gasca, saludos, Juan. Juan Gasca Juan, dice, un abrazo. Nuestra frontera sur nunca ha tenido el control y es reflejo de la corrupción de las autoridades de migración. Durante Totalmente años han de ingresado acuerdo. personas de diversas nacionalidades vía frontera sur. Saludos a Victoria Grande que nos está viendo, Olga Márquez también. Y dice, continúa mi querido Juan Gasca, dice, recuerden el robo de autos en México. Sale del país por la frontera sur y autos robados los encuentras en Guatemala, El Salvador, Honduras. Y hasta Saludos Argentina a Rubén llegan. Salde, Andrea Grande, José Luis Zamora también nos está viendo desde Estados Unidos. Saludos. Pónganos sus comentarios. A ver, por ejemplo, tú, José Luis, que vives allá en Estados Unidos, cuéntanos qué opinas de esto, porque al final tú eres un ejemplo de migración. Y cómo ves, porque yo sé que también vienes muy seguido para acá, para México, ¿cómo ves este tema desde allá? Enrique Montoya, saludos. Me dice que me case con él, pero pues no veo claro, mi querido. ¿Cómo va a ser la dote? No veo claro, mi querido Quique. Hay que evaluar eso. Saludos. Carmen Trucel, Ángel Sánchez, Lili Serna, Javier García, mandan saludos todos ellos. Vamos a lo que sigue. Pues bueno. ¿Por qué vamos? Ay, Juan pues, José Peña. Pues hablando de Estados Unidos, ayer salió la nota que hay una investigación contra Enrique Peña Nieto. Le están dando duro ahora sí al expresidente Enrique Peña Nieto porque resulta que... Mira, hasta salió nerviosa. Sí, y tiene por qué ponerse nervioso porque también hoy ¿te acuerdas que se habían parado porque Javier Corral había metido algunas investigaciones sí, en el caso de Chihuahua? Exacto, pues se lo negaron. Sí, Entonces significa que ya tanto en México como en Estados Unidos resulta que hay una investigación
por probable soborno para la autorización. Se supone que recibió un de soborno Fertinal. y autorizó la compra de Fertinal cuando evidentemente Fertinal estaba en números rojos. Ya le había dicho PricewaterhouseCoopers, Binder, Dishker Ote y la Auditoría Superior de la Federación, que estaba en quiebra, tenía una deuda de 264 millones, le avisaron y aún así el expresidente Peña Nieto dijo, venga, va, se presume que porque recibió un soborno, eso es por lo que lo están investigando en Estados Unidos. Que es lo mismo que al exdirector de Pemex. Y en Este México, es un tema. exacto, y en México, entre las denuncias que tiene, que se le puede citar para que comparezcan y quién sabe. para que sale declare, embarrado. exacto, es a Enrique Peña Nieto y a todos los que pertenecían al Consejo de Pemex. Evidentemente, Lozoya tiene girada ya la orden de aprehensión, que está prófugo porque ya le negaron el amparo. Él lo que ya pasa es está que no como se presentó. prófugo, Y como no se presentó, y a la hermana también en la mañana le quitaron, el amparo, el amparo también a la hermana. también ya la pueden aprender. Ya, entonces yo creo, mira, dicen que piensa mal y acertarás. Yo quisiera no pensar mal, pero Ay, yo siempre pienso mal. yo también. Somos bien cochinatos. No, yo creo que hasta cierto punto trataron de negociar hasta dónde iban a hablar. Es mi opinión muy personal, Ok. ¿no? ¿Por qué lo digo? No puede ser que alguien que tiene un amparo, que puede seguir con el amparo con el simple hecho de presentarse, Ajá. no se presente. No sé si me expliqué. Tengo el amparo y el juez te dice, ok, tienes tu amparo, nada más ven, preséntate. Pero acuérdate que Y en la carta Lozoya dijo, no me presento porque sé que se van a violar mis derechos y que si me presento me van a prender. Él aclaró que por eso no se presentaba. Y la Pues, verdad digo, es que piensa como mal. ya se había girado una orden también a la Interpol, entonces sí lo podían detener. Podría ser, pero con el amparo, vaya, al final lo van a detener sí o sí. Él dice que por eso no se presentó. Bueno, solo que se vaya a esconder abajo de la tierra. Pero yo creo que si él se presenta, va a abrir la boca y va a decir, ¿saben qué? El señor Peña Nieto fue quien autorizó esto, por esto, y de ahí va a salir la sopa. Ahora recuerda, Fertinal antes se llamaba Fertilizantes Nacionales, Ajá. fue de gobierno. Se la Ajá. vendieron, el gobierno se la vendió a este Sí. cuate de Altos Hornos. Y el de Altos Hornos se la regresa al gobierno. Esa es una corrupción que no. Fertinal era de este italiano. Sí, pero en Y origen Altos fue Hornos mexicana. Bueno, se lo vendieron a este italiano, Ajá, ahorita les doy sí, el sí, nombre. O sea, se lo vendieron a a lo- este italiano y Altos Hornos era el dueño de agronitrogenados, porque Ujú. son dos Dos casos casos. en los que están involucrados Lozoya, evidentemente, el comité de Regulador. Pemex, exacto, de Pemex y evidentemente Peña Nieto. Ellos están en los dos casos. Pero agronitrogenados, que fue del que tuvimos la nota hace 2 semanas, es el de Altos Hornos. Y el de Fertinal es este hombrecito italiano, que ahorita les voy a decir cómo se llama. Sí, pero fue una empresa para estatal. Después se privatizó y Ajá. terminó regresando a ser para estatal. Sí. O sea, es a lo que voy. El Sí gobierno, está chueco por donde lo el veas. gobierno tenía una chatarra, Ujú. vendió la chatarra. Esa chatarra terminó en manos del gobierno siendo más chatarra de la chatarra que era. Sí. Entonces, ese es un tema. Mira, dice Carlos León, esas persecuciones también sirven para mantener el agrado entre los seguidores de López Obrador para darle al pueblo el circo que esperaban. No, y para que el pueblo siga creyendo que ellos mandan. Sí, totalmente. Totalmente. Saludos a Adriana Hernández, Susi, Osvaldo El Cacha y a Memo. ¿Qué más? Bien, bueno, pues. la verdad es que es una transota esa que están haciendo en Fertinal. Perdón. Creo que México merece Que, se que le un reciba. gran gobernante, o sea, un Sí. tlatuani de los que hemos tenido, por alguna u otra, pague si es que es culpable y lo enjuicien si es que es culpable. Ya pasó en Brasil, ya pasó en Argentina y
creo que México podría ser el siguiente, ¿no? Y debería de ser el siguiente. Y no nada más hablando de él, también aquí en el señor que está ahorita, Tlatoani, también tiene su culpabilidad, y si no, pregúntale a los pozos petroleros de Tabasco cuando los incendió. Sí. Andrés Manuel lo acorralaron hoy en la mañanera porque ves que según él había dicho borrón y cuenta nueva y que no, sí. Y no le quedó de otra que decir, pues se le va a tratar igual que a todos. Sí, claro. Y yo también creo que debe ser así. Nosotros aquí hemos sido muy, muy críticos con Andrés Manuel, hemos sido muy, muy críticos con las personas, con las personas que hoy pertenecen a su gabinete y que antes estuvieron vinculados a fraudes, a robos, a casos ahí donde hay desvío de dinero. Hemos sido muy críticos con eso, pero también siempre hemos reconocido que había muchísima basura, por supuesto, en los anteriores y que a ellos también se les deben de ajustar cuentas. A todos. No es que somos críticos a partir de que ganó Andrés Manuel, somos críticos con toda la basura que han hecho los gobernantes anteriores en este país, que han saqueado este país, y yo también estoy completamente de acuerdo que aunque fue el abogado de Lozoya quien les puso, quien los señaló que dijo, pues entonces que llamen a todos los que aprobaron la compra de agronitrogenados. Y tienes razón. Qué bueno que lo hizo. Digo, evidentemente lo está haciendo para limpiar a Lozoya, cosa que no va a suceder, pero que lo hagan. Yo también creo que a todos estos ahorita que están en este proceso, se les llame a comparecer y se les lleve hasta las últimas consecuencias para que paguen. Tú imagínate que de pronto encuentran ese gran fraude y entra un político de gran cepa a la cárcel por cuestiones de corrupción, el populismo va a crecer. Que está bien. O sea, no está bien que crezca el populismo, lo que estaría bien es que metieran a alguien. Claro. Pero también para los ojos del mundo hacia nosotros. Somos de los países más corruptos, lo dijo Trump, ¿no? Sí. Ayer, ¿no? Que México estaba trabajando contra la corrupción, pero que era uno de sus principales problemas, y ahorita en lo de la corrupción platicamos. Sobre las cifras, pero sí te llama muchísimo la atención el hecho de qué bueno que lo investiguen, pero ojalá sí se llegue a las últimas consecuencias, ¿no? Yo también creo que sí. Bien, bueno, pues la otra, híjole, esta noticia. ¿Cuál es la otra? Me gusta. Yo la traía como una buena noticia. ¿Y ya se está convirtiendo en mala? Y creo que ahora ya está en negociación. La verdad es que yo estaba muy contenta la semana pasada porque Andrés Manuel se había reunido con toda la iniciativa privada. Con el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Estuvo ahí con el Consejo Coordinador Empresarial y firmaron un convenio donde iban a hacer una inversión de 32,000 millones de dólares. A mí me parece que es una buena noticia porque Andrés Manuel tiene que hacer las paces con la iniciativa privada, no puede estarse peleando con los empresarios. Ahí está la foto de esta firma que hicieron el jueves de la semana pasada. A mí me pareció como una rectificación súper buena. Como que estaban perdonando. También de alguna manera estaba repartiendo responsabilidades. Eso, la verdad es que viéndolo de manera fría, Andrés Manuel había dicho Romo había dicho la semana antepasada que solamente podían crecer si la iniciativa privada participaba. Sí, porque necesitan el dinero de la iniciativa privada. Exacto. Si solamente podían llegar a este 4%, era como de, bueno, pues échenos la mano, pues si no, no vamos a poder. O también, de alguna manera, si no llegamos es por su culpa, como lo quieran interpretar ustedes. Pero yo, de todos modos, con todo y eso, había dicho, qué bueno, porque tiene que haber unidad, tiene que haber trabajo, la verdad, de la iniciativa privada, porque como sabemos son los que pagan impuestos, son los que generan empleo, son los que deciden si invierten o no, porque ya habíamos platicado también que ellos habían dicho, no vamos a invertir, nos vamos a contraer un poco hasta ver cómo suceden las cosas, y la respuesta estaba ya en números de que no estaba habiendo inversión ni nacional, evidentemente de la extranjera ya ni hablamos. Pero resulta que Salazar hoy pues pidió una reunión en carácter urgente. Exacto, porque resulta que entre las cosas que hizo Andrés Manuel ayer, pues se cancelaron las rondas de octubre, y evidentemente pues el Consejo Coordinador Empresarial dijo, pero ¿qué onda? O sea, si acabamos de decir que vamos a trabajar en equipo y que vamos a impulsarnos, esto es contradictorio al acuerdo que acabamos de firmar.
Entonces, tuvo una reunión con Romo, e incluso Romo le dijo que él también estaba sorprendido de esta medida que había tomado Andrés Manuel, que sí era... Que no tenía idea Romo, inclusive, fue Exacto. lo que dijo. Que él no sabía lo que estaba sucediendo y que iba a ver la manera de estar en el pasillo prácticamente afuera de la oficina de Andrés Manuel o donde estuviera para que lo recibiera y le diera una explicación de qué es lo que está sucediendo. A mí me... Es un indicador de que no es una buena decisión, Pero y que además se contrapone este acuerdo, sí, ¿no? la comunicación interna. O sea, tú tienes bueno, a sí. un empresario, supuestamente como asesor, como coordinador, como mano derecha de López Obrador. Aparte, él había dicho que él iba a ser el vínculo con Sí. los empresarios. O sea, esa fue lo que llegaron, ¿no? Tú te arreglas esto. Yo creo que Andrés Manuel no está midiendo bien las funciones de su equipo de trabajo. No nada más en este sentido. También la gobernación le restó poder y se la entregó al canciller, ¿no? El tema de migración. O sea, tú vete a negociar con Trump. Dejaron fuera a Olga Sánchez Cordero. Y creo que la posición de la Secretaría de Gobernación es por encima de la de Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la de gobernabilidad interna. Exacto. Entonces, ella... Aparte, el tema de migración lo tiene que ver Secretaría de Gobernación. Sí, claro. Si vemos un tema de política interna, pues tiene que ser ella. Entonces está cañón, ¿no? Dice Alejandro otra vez, creo que el mayor problema para la inversión es la incertidumbre respecto al Estado de Derecho, que es lo único que nos permite valorar el riesgo al invertir. Totalmente de acuerdo, Alex. De hecho, esta plática la tuvimos tú y yo por ahí del año pasado, cuando estábamos viendo el tema de las elecciones y demás, ¿no? Y tienes toda la razón, el problema es la incertidumbre, ¿no? Sí, exacto. Y el problema es, ok, Romo por un lado hace su trabajo y le pide a todos los empresarios que inviertan su dinero, que sin ellos no puede el gobierno hacer absolutamente nada, y empieza a hacer él su labor. Se acerca al Consejo Coordinador Empresarial, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo, se empieza a varias cámaras, ¿no? Por ahí Coparmex, estuvo cerca de todas esas cámaras y de todos los empresarios para tratar de hacer algo, inclusive hablando con la gente de estos grupos grandotes como Carso, como Sigma y todos esos grandes grupos que tiene México para hacer y tratar de desarrollar algo. Y de pronto resulta que le cortan las alas. Sí. Entonces, la comunicación, yo insisto, la comunicación entre los dos polos no se está dando, ¿no? Y la verdad es que otra vez es un indicador más de que Andrés Manuel sale a tomar las decisiones sin escuchar a su equipo, que se supone que tiene justamente para asesorarlo, o lo que es mi percepción, de pronto me imagino que sale y se le ocurre algo y lo dice. Sí, no, está bien, te panico. O sea, pero y a mí sí me preocupa, porque eso ya es un indicador de que de esa manera se está tomando las decisiones el presidente. Pero así lo ha hecho durante todo lo que lleva de su sexenio. Desgraciadamente es como amanece, con el humor que amanece, con ese da su noticia, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, estamos ahora sí que, esperemos que Romo se lo encuentre en un pasillo para que hable con él, y lo mejor aún, que le haga caso. Mira, el problema que yo le veo es que los grandes empresarios de México van a decir, mejor me voy a invertir a otro lado, porque muchos dependen de grupos de los Estados Unidos o de Europa o de inversionistas fuertes que no están en México. Entonces esa parte puede afectar, pero bueno. Sí, ¿Ahora qué sigue? ya no sabemos ni qué con preciso. La otra noticia tiene que ver con Dos Bocas. Habíamos estado peleando todo el tema de los estudios de impacto ambiental, porque evidentemente pues ya se había colocado simbólicamente la primera piedra. El Instituto Mexicano del Petróleo ya presentó, de hecho es un documento público, este documento está disponible para que lo puedan revisar, pero el problema es que... algo tan bonito le van a dar en la torre. Exacto. Vienen ahí todas las implicaciones de este tema, pero una de las principales, que es la que tiene pues nerviosos, bueno, no sé si Andrés Manuel, pero es una de las principales y creo que la más preocupante es que dijeron que el polígono donde se va a construir esta refinería de Dos Bocas es un terreno de alta peligrosidad porque está muy expuesto a inundaciones por marea alta,
por huracanes, Sí. por lluvias, O sea, y, sí. y además también tiene riesgo volcánico. Para acabarla. Exacto. Una buena Entonces, explosión. Entonces, pues bueno, se presentó esto. Entre las afectaciones se enlistan alteración de la calidad de agua pluvial, consumo de agua, alteración de la calidad del suelo, modificación de niveles de erosión del suelo, evidentemente, pues bueno, los impactos residuales que tienen que ver un poco con el comentario que acaba de hacer Charlie, o sea, de toda esa vegetación. La flora y fauna que tienen. Exacto. Todos los impactos residuales explican que son aquellos que persisten en el ambiente después de la aplicación de estas medidas de mitigación, ya que no van a volver a su condición original. Y entre esas, pues, se encuentra el desmonte de la vegetación, el despalme, la extracción y el retiro de la capa superficial del terreno natural de forma permanente, el mejoramiento de los suelos, la construcción de las obras, la operación y el mantenimiento de las instalaciones y, pues... Y el endeudamiento para hacerla. Bueno... Súmale todo. No, pero para Es un eso tema. ese dinero ya está blindado. Se lo puedes quitar a lo que sea, pero el dinero de Dos Bocas, de Tren Maya, ya está Bueno, blindado. no, el de Tren Maya ya lo recortaron ayer porque le quitaron ciertos kilómetros, ya no va a llegar a Cancún. 55 kilómetros ya. Y ya con eso se ahorran 8,000 millones de pesos y ya no llega a Cancún, casi va a ser un Tren Maya. Casi va a ser un Tren Maya. Eso también, híjole, es que Es de un verdad... Tren Maya. Ese es el problema con la manera en la que se planearon al vapor y entonces de la misma manera están haciendo estos cambios. Sí, claro. Están, como bien dices, o sea, cambiando la ruta completamente del Tren Maya, que es que para ahorrarse dinero. Yo no creo que sea Pero- para ahorrarse dinero. Para lo mejor también los inversionistas que están en Cancún, en la Riviera Maya, dijeron no me pases eso por aquí porque me vas a abaratar el negocio. Podría ser una de las opciones. Y recordemos, el aeropuerto después del de la Ciudad de México que recibe más vuelos en todo el país es el de Cancún. Sí. Hay aerolíneas que ni en tu vida has visto, tamaños de aviones impresionantes. Pero aparte estamos hablando de 55 kilómetros. Sí, o sea, ni siquiera es mucho. O sea, Y de vuelta de aquí a satélite. pero ¿cómo están haciendo la planeación? Ahí está del nabo. Ahora, yo también vi una nota que decía que no hay inversionistas que le estén apostando al Tren Maya. No. O sea, entonces, evidentemente el presupuesto del Tren Maya está planeado con presupuesto de la iniciativa privada y con presupuesto del gobierno. Si todavía, al día de esta nota la vi hace un par de semanas, si hace un par de semanas no había todavía la parte de la inversión privada que iba a participar, yo también creo que eso tiene que ver con este recorte, ¿eh? Yo también. O sea, yo también creo. porque no están teniendo éxito este proyecto. Es por la lo necesidad tanto, de hacerlo. No hay dinero para realizarlo. Entonces, ¿qué hago? Pues móchale un pedazo. Es la necesidad de hacerlo. Entonces, a mí la verdad es que me Fíjate, parece... Carlos León, el tren de Toluca ya estaba casi terminado. Está suspendido porque mandaron el dinero para hacer el Tren Maya. Ahora vas a tener dos trenes que no sirven para nada, ¿no? O vamos a terminar teniendo 2 trenes inconclusos. Sí. Porque el de Toluca ya dijo que no lo iba a continuar, que se iba a Pero- parar, que porque según él se había triplicado o no sé cuánto. Pero si ya el salió 8 presupuesto. veces, o sea, lo que él había pensado en sus grandes obras, ya salió que va a costar 8 veces más de lo que él había presupuestado. 700% va a costar más el Tren Maya. Sí. Y el aeropuerto hasta ahorita va a 11%, pero pues eso quién sabe, porque, Sí, porque resulta con que tanto- con todos tanto los amparo, amparos, se va a detener. ojalá y ni dicen lo hagan. que esos amparos, decía Ceballos, que podía ser de 6 meses a Hasta años. Sí, claro. La resolución, la verdad es que Hay un puede llevar mucho tiempo. hay una ciudad en México que tiene 3 aeropuertos. Es en serio, Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez tiene 3 aeropuertos. Ah, creí El que te Albino referías Corso. a Ciudad de México, No. CDMX. No. Ajá. Tuxtla Gutiérrez tiene 3 aeropuertos. El Albino Corso, que es el último, el moderno, el comercial. Uno que pertenece al ejército, que fue el comercial por mucho tiempo. Y uno que era el que supuestamente iba a ser el aeropuerto. Lo voy a investigar, te voy a mandar la Ok, información. ok. Nunca aterrizó un avión. Era el aeropuerto sin
aviones. Y tenían una calle que no sabían para dónde iba ni de dónde venía. Y tenían una biblioteca sin libros. Eso es lo que va a pasar con estas cosas. Regresando a lo que tú decías de tema de Dos Bocas, tienes otra problemática, o sea, voltea a ver, y de pronto el secretario de el secretario de Energía fue, ¿no? Si mal no recuerdo, el que dijo que no, que un parque eólico, pues no, ¿cómo? O sea, por amor de Dios, lo que se necesita, o sea, tienes espacio de sobra para poner. En la zona, exacto. Y en esa zona, pero además en la zona de la carretera Saltillo-Monterrey, que pasa un aire, un chiflón Exacto, brutal. exacto. Tienes la parte de Cancún, que tiene uno que funciona maravillosamente bien. Ahí el viento sopla todo el tiempo. Pero en es la que parte se- de la pero es que bajada de Andrés Manuel Puerto dice que se ven Vallarta. feos. Pues, ¿qué importa cómo se vean? O sea, no, pues, mejor contaminamos y mochamos la parte de Dos Bocas. Matamos a todos los animales, todo, pues, está mejor. Hay que manchar los manglares, hay que terminar con la parte ecológica, pues porque los otros se ven feos. O sea, la verdad es que sí estamos muy pirados. La energía, las energías alternas están cambiando las cosas. No sé, ahorita viene el tema del reemplacamiento en el Estado de México, porque hoy fui a ver cuál era la política de reemplacamiento, porque yo vivo en el Estado de México, y el tema era simple. Me dijeron, ¿usted tiene coche eléctrico o híbrido? No. Ah, entonces usted tiene que pagar sus derechos. Si usted si usted tuviera un coche eléctrico o híbrido, tendría mejores beneficios por 1000 cosas. Usted va a poder circular todos los días, Claro. porque ya, si tienes uno de gasolina, pues como sabemos, ya es 0 o doble 0, Sí. ¿qué importa? Vas a tener Sí, que tiene dejar que de ver con circular. el nuevo plan de contingencia ambiental. ¿Por qué no están metiéndolo en energías limpias? Es una locura, se me hace una tontería. Perdón, los vagones de diésel también gastan un dineral, mientras pudieran hacer trenes eléctricos como en el que algún momento se pensó para Querétaro, que están las vías montadas y los trenes en Pantaco llevan 25 años pudriéndose. Trenes eléctricos. Llevan años pudriéndose. O más de 25, como 30 años. Y las vías se hicieron, que no se le está apostando al futuro, se le está apostando al pasado en muchas, pues, Mira. proyectos de este nuevo gobierno. Dos Bocas además no va a reducir el precio de la gasolina. La generación de CO2 va a impactar en las penalizaciones por el incumplimiento en el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Wow. ¿Cierto, Alex? Tienes razón, Alex. De hecho, Alex viene mañana en el programa. Fue muy interesante. Buenísimo. Saludos, Alex. Saludos también Sabe Diana, bastante. Diana Samperio, que nos está viendo también. Claudia Estaboli, que también siempre está fiel por acá con nosotros. Saludos a Olga también. A Sarit, saludos también. Gonzalo Curiel, un abrazo. Por aquí Alex también. Sí, vamos a tener que revisar todo esto. Claro todo que lo que sí. pones, Alex, porque es muy interesante. Sí, exacto. Abraham Catán, saludos. A ver, ahora con qué nos vamos. Pues, la otra Ay, yo. noticia, híjole, la verdad es que este tema apenas se presentó una propuesta de reforma electoral, pero a Y mí bueno, la verdad a modo. sí me preocupa porque se pretende eliminar todos los organismos públicos locales electorales, eliminar el Consejo General del Instituto y Todos los consejeros, bye. De todos los partidos, bye. Sin voz ni voto, todos. y regresar a como se hacían antes las elecciones, que había una comisión dentro de Secretaría de Gobernación que era la que se encargaba de las elecciones. A mí la verdad es que creo que es un retroceso literal de casi 20 años, cuando todo este aparato del Instituto Electoral precisamente se fue formando y se fue perfeccionando, porque no puede ser el gobierno quien controle la siguiente elección. No. Llámese la que sea, o sea, municipal, estatal, Waldenberg federal, ha de estar que se lo muchísimo carga. menos la federal.
Entonces, la verdad es que sí, ya se manifestaron, por supuesto, los partidos, los partidos de oposición están aquí sí unidos, y por favor que se mantengan unidos, que no haya ningún trato por debajo de la mesa donde compren a los legisladores de alguna bancada, porque evidentemente para esta reforma se necesita una mayoría calificada, y la verdad es que las 300 juntas distritales también y los organismos electorales locales de los 32 estados, la excusa es otra vez la austeridad. Yo diría, como dice mi querido Héctor Aguilar Camín, eso es un austericidio. Sí, totalmente. No puede ser que en el afán de querer, estamos de acuerdo, siempre hemos estado de acuerdo que una elección es muy cara, pero la manera de bajar costos es la más fácil, darles menos recursos a todos los partidos. Y ya se había hablado de eso, de reducirlos al 50%, pero desaparecer el INE. El INE. Eso atenta contra la democracia. Mira. Y obviamente habla de que el gobierno quiere tener el control sobre la elección, por donde lo veas. Yo creo que es un asesinato a la democracia. Por supuesto. De entrada, pero también, ¿no será que están abriendo brecha y el camino y formando la construcción directa hacia el dedazo presidencial? Porque esto se veía en la época de los 70s, en los 60s, en los 80s, sí, inclusive. Sí. Vino el cambio hasta Fox, ¿no? Pero empezaba una democracia joven. Pero yo, si no mal recuerdo, fue en 2007 cuando ya quedó conformada la reforma electoral como la conocemos hasta ahora. Conformada sí y no. Porque sí estaba conformada, pero también tenía pues unas leyes donde había artículos transitorios. Entonces, es para que aplique, se va acomodando las cosas hasta que ya suelta. Pero aquí el problema es echar para atrás y hacer lo que el PRI hizo desde la época de Plutarco Elías Calles. Sí. Hasta Zedillo. Bueno, Zedillo cedió el control del país hasta Salinas de Gortari. Todo ese tiempo fue de dedazo. Entonces, a mí lo que me preocupa es, están fincando el camino para dar el dedazo presidencial. Eso es un atentado contra, además, no nada más, va a ser el primer atentado, es un tema electoral, pero va a ser un atentado después contra el derecho a libre expresión, Sí. Y después va a ser un atentado físico contra los opositores, y después, Bueno, contra la libre expresión también, no lo teníamos en las notas, pero contra la libre expresión, ahora con todo este tema de los amparos, Andrés Manuel ya amenazó que a todas estas organizaciones de la sociedad civil o a los ciudadanos que pertenecen a No Más Derroche, los va a perseguir y los va a evidenciar cuando es gente que se está manifestando con bases de cuáles son las razones por las que no está de acuerdo en que se haga la construcción de Santa Lucía. Ahí eso también atenta contra el derecho contra la libre expresión, claro. De la libertad de expresión, por supuesto. Pero atenta contra las instituciones, atenta contra la división de poderes, porque entonces ahora resulta que lo que no aprueba el Ejecutivo, el Judicial no lo puede hacer, diría Enrique Krause, un imperialismo presidencial. Exacto. O sea, yo veo un imperialismo presidencial, así como aquellos que platicábamos, ¿no? El PRI perfecto, ahora es Morena perfecto, el dinero, yo estoy totalmente de acuerdo, si quieren un tema de austeridad, pues quítenle todos esos miles de millones de pesos que le dan a los partidos políticos y quítenlo de las campañas, que vienen del erario público, que además son unos rateros todos, no importando el color, todos lo han demostrado, siempre hay uno que saca sus trapitos y hace algo. Pero el hecho de regresar a esas cosas, a mí me da pánico. A mí también me da pavor. La verdad es que, insisto, todo lo que se ha avanzado en tema de democracia es tirarlo a la basura.
Sí, sí, sí. Pues vámonos con la última. Híjole, la verdad la es que penúltima. Ah, bueno, sí, porque ya el tiempo. ya, Bien. ay, como siempre. Ya producción ya dijo que llevamos más de una hora, pero no importa. Después en el programa después, Miguel, sorry. Pero bueno, pues Siempre nos alargamos. hablábamos de los recortes, de dónde están recortando para poder llevar a cabo sus proyectos, sus magnos proyectos, o todo este tema de querer solucionar el tema de migración, y que entre las repercusiones de estos acuerdos pues tiene que ver con el tema de mantener migrantes, y que entonces pues no hay dinero que alcance. Y pues entre una de las cosas que también están recortando, como lo dijimos, en el tema de salud, pues se cierran 300 unidades del IMSS Bienestar. ¿Se acuerdan que se supone que el Seguro Popular desapareció? Que porque no era seguro ni era popular, pero Andrés Manuel iba a implementar ahora este tema del Seguro Social Bienestar, que se le iba a dar a todas las personas que no tenían una seguridad social, ¿no? Uh-huh. Ni tanto Seguro Social o ISSSTE o cualquiera de ISEMIN o cualquiera Exacto. de esos. Entonces resulta que se cerraron estas 300 unidades urbanas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hubo despidos, están reportando los médicos y enfermeras que hubo despidos sin indemnización, y evidentemente pues estos centros de salud eran los que atendían a las poblaciones pues más vulnerables, ¿no? Estaban en las zonas donde pues no hay urbanización, las más apartadas, las más castigadas, y otra vez les vuelve a pegar en el tema de salud Andrés Manuel con este cierre de estas 300 unidades. Es una pena. Y no han dicho ni siquiera, o sea, pues, cómo se le va a seguir dando atención a todas estas personas que, tanto las que estaban en el Seguro Popular como las que ya se habían afiliado a este sistema de bienestar. Personas que, recordemos, es un tema de salud. Sí. Personas Vidas. que estaban enfermas, personas que llevaban un tratamiento, personas que tenían medicamentos que recibían, evidentemente, para salvaguardar su salud. Ahora, como ya lo hemos comentado, no garantizarle a los ciudadanos el tema de salud, que es una obligación del gobierno, lo convierte en un delito. Entonces, Totalmente. Andrés Manuel se está metiendo en un tema bien delicado con todos estos recortes que está haciendo en el tema de salud. Pero como lo está armando todo a modo, al ratito cambia la Constitución y va a ser un dios, ¿no? Ese es el tema. El problema es que tiene en las manos a una persona que creo que no está haciendo las cosas bien. ¿Y por qué digo que no lo está haciendo bien, Mariana? No nada más por el hecho de esto de la salud. A mí me enoja mucho porque hoy precisamente en la mañana que salía de ver eso de las placas que te comentaba, sí vi un módulo del Seguro Popular, una cliniquita móvil. Ajá. En un parque en Atizapán de Zaragoza, cerca del Palacio Municipal, y estaba cerrado y tenía una cartulina que decía, perdónenos, no fuimos nosotros. Entonces, cuando tú ves eso y la gente que necesita de ciertos recursos y que necesita, y todavía decía, es que nosotros les vamos a ayudar con ciento y tantos tipos de enfermedades y con quién sabe cuántas consultas Claro, médicas. se supone que el nuevo Seguro Popular, que no iba a ser, evidentemente es el nombre, pero que se supone que la nueva alternativa que tenía Andrés Manuel, que iba a darle servicio a todas las personas que estaban en el Seguro Popular, iba a ser mejor. Sí. Y la verdad es que Ha sido peor. O sea, ya cerró. no está sucediendo de esa manera. Ahora, yo no sé tras bambalinas que esté sucediendo. Antes no había medicamentos en el Seguro Social, había un desabasto terrible. Yo utilizo medicinas todos los días. Entonces, yo estuve buscando mi medicina durante 3 semanas, Mariana, sobre una enfermedad que es la más común en México, ¿no? Y no había en las farmacias privadas. ¿Qué quiere decir esto? Piensa mal y acertarás. ¿Estaban guardando las medicinas para vendérselas al Seguro Social o reactivaron, después de tanta presión que hubo de manera social, reactivaron esas órdenes de compra hacia esas farmacéuticas y dejaron a las farmacias sin posibilidad de medicamentos? Yo lo dejo en el tintero.
Pero al final del día, a mí me sucedió 3 semanas buscando medicina Guau. en iniciativa privada. ¿Y tenías reserva de medicamentos o cómo hiciste? No, yo siempre tengo. Yo cuando veo que no tengo como para un mes, voy y compro para 6. Ah, ok. No. Menos mal. Sí, además es sumamente económica. La verdad es que compro genéricas y todo tema. Pero es la misma que me daban en el Seguro Social, lo que me dieron al principio en el Seguro Social. Entonces a mí lo que me digo es, a ver, si ya no hay en iniciativa privada, o le están escondiendo los laboratorios para encarecerla, o ya la agarró la parte social, ¿no? El gobierno ya empezó a comprar, o qué es lo que está sucediendo con ese tipo de medicinas. Entonces, se me hace tan raro, ok, quitaron ya esas 300 cliniquitas, es una lástima, y ese dinero lo usaron para comprar medicinas. O sea, la austeridad está rebasando la realidad, la austeridad está rebasando la operatividad de las cosas, y eso es muy grave. Yo, a lo mejor yo me equivoco, pero es la sensación que yo me quedo cuando empiezas a entrar en pánico y no hay medicinas, dices, y antes lo que sobraba en las farmacias privadas Claro. eran las medicinas que no le pudieron vender al gobierno. Porque aparte ese es el negocio, al final. Sí, o claro. sea, no es como de, pues no, vendo tacos, pues véndeme 10, pues no tengo para vender. Exacto. O sea, ese es el negocio, ¿no? Exacto. Bueno, Pues bueno, ¿puedo cerrar? tenemos el pilón. Tenemos porque el la pilón. verdad es que vale la Perdón, pena. producción, pero nos vamos a aventar el pilón. Vale la pena. A nivel encuestas también, nos regresamos a lo mismo. Nosotros aquí lo único que compartimos siempre es información de que nosotros vemos en los noticiarios, que nosotros salen publicadas, que está al alcance de todos y damos si gustan, se nuestra las mando. opinión siempre y también sustentada en lo que vemos en las redes sociales. Pero no hay nada más real que los números. Y la verdad es que Charlie trae unas encuestas. Por ahí que nos tienen- enviaron que tienen unas. exacto, que la verdad tiene que ver justamente con cómo se ha ido moviendo la percepción, la aceptación en temas los principales que son los que le preocupan a todos los ciudadanos, ¿no? Que es la Que es delincuencia, pobreza, la corrupción y justo las banderas de Andrés Manuel, que se supone que era lo primero Que era lo que primero que iba a atacar. atacar. Entonces, es muy Empezamos con la interesante, pero Miren, vamos. esto fue hecho por Massive Color. Voy a tratar de poner el link al final del programa, o por ahí trato de En los subirla. comentarios, En los comentarios lo ponemos el link subimos. para que puedan verlo a detalle. Digo, no lo vamos a poder ver todo. Ahí viene la metodología, viene todo. Y la primera encuesta dice, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta el momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador? El 61.7% aprueba lo que hace López Obrador. El 21.9% lo desaprueba y el 16.5% Exacto. no sabe ni qué onda de su vida. Qué preocupante ese Sí, 16.5, ese es altísimo. El tema es que el tracking que ha traído ese 61.7% es el más bajo desde que asumió la presidencia. Porque empezó en 70.4. Empezó en 70.4 y el tope máximo fue de 79.5. Quiere decir que del tope máximo ya bajó casi 18 puntos. Exacto. Ok, en el tema de la gente que desaprueba, es el más alto que ha tenido. Es decir, este 21.9 es el más alto que ha tenido y la gente que desaprobaba fue el más bajo con el 8%. Quiere decir que cada vez la gente desaprueba más. Exacto. Ok, la que sigue nos dice que si nosotros, dice, ¿usted considera que en lo que va del gobierno, el trabajo realizado por Andrés Manuel López Obrador ha sido el 41.7%, dice que más de lo que esperaba, el 28.5% lo que esperaba, el 25.2% menos de lo que esperaba y el 4.5% no tiene ni idea. Vámonos a los trackings. No es el más bajo que ha tenido, el 41.7%, sin embargo, está muy por abajo de la media. El más alto que tuvo fue de 54.5%. Eso no preocuparía tanto, yo creo, a menos de que vieras que la gente que lo que esperaba baja de un 37.1% hasta un 28.5%. Pero lo peor de todo, creo que para Andrés Manuel, es que la gente que ve
o lo que siente que es menos de lo que esperaba, de un 16 sube hasta un 25.2%. Entonces, realmente la gente se está hartando de Andrés Manuel López Obrador. Y la gente que ni idea, la verdad es que es la segunda cifra más baja, no, la tercera cifra más baja, tenía el 8.8 a principio y ahora es el 4.5. En su opinión, ¿qué tan exitoso ha sido el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la delincuencia? Hemos platicado mucho en mis programas del combate a la delincuencia, pues algo muy exitoso, ya nada más piensa el 48.7%, y el 51.3% dice que va totalmente en nada o poco exitoso lo que ha hecho. Quiere decir que lo que ha hecho, eso de acabar con la violencia, va en contra, porque el tracking más importante que traía era del 70.3% y bajó al 48%. Y el más bajo que tuvo en lo de nada o poco exitoso fue del 29.7% y ahora ya está prácticamente en 51.3%, 60% arriba de lo anterior. De lo demás, de la que sigue, dice, ¿qué tan exitoso ha sido el desempeño de Andrés Manuel disminuyendo la pobreza? El 59.5% dice que muy exitoso o exitoso. El 40.5% dice que nada exitoso. Pero el tracking más alto que tuvo fue de exitoso el 70.7% y ya está en el 59.5%. Quiere decir que también va para abajo. Y el tracking de la gente que piensa que no es exitoso, empezó, lo más bajo que tuvo fue el 29.3% y subió hasta el 40.5%. ¿Qué tan exitoso considera que ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyendo la corrupción en México? Algo o muy exitoso, el 56.2%, mientras el 43.8% dice que no. El tracking, ese también empieza terrible. Lo más alto que tuvo fue el 74.6% decía que sí, ahora ya es el 56%, y el más bajo 25.4% y ahora ya es el 43%. Que al final, como decíamos, esos eran los emblemas de Andrés Manuel. Sí, claro. Combatir la pobreza, eliminar la corrupción y bajar los índices de delincuencia. Las otras tienen que ver ya más bien como con la confianza, sí, como con la confianza del personaje, pero digamos que a nivel problemas, que son los principales problemas del país, pues Andrés Manuel no le está yendo bien y la gente ya lo está percibiendo, porque en todos el indicador es que incluso los que estaban a favor de él ya ha ido disminuyendo. Creo que lo que decíamos también hace un par de semanas por acá, creo que el discurso ya no le está alcanzando. Creo que la realidad ahora sí ya está contrastando contra sus discursos y pues la verdad es que yo me regreso a lo que siempre digo, la única manera en que Andrés Manuel se pueda dar cuenta de que tiene que cambiar el rumbo de las cosas que está haciendo, pues es definitivamente que nosotros como ciudadanos le mostremos que ya no le creemos y que tiene que actuar de una manera distinta. Totalmente. Ser participativos, ser críticos y pues bueno, contrastar todo este tema. Ok, ¿no? y ya para pues terminar Ajá. ¿Cuál cree usted que es el principal problema en México? La gente tiene miedo a la inseguridad y a la delincuencia, el 46.6%. Y ahí sí se la dejamos de tarea al gobierno, ¿no? Exacto. Marianita. Pues bueno, pero vámonos con buenas noticias rapidísimo. ¿Aunque sea una? ¿O cuántas? Hasta 2 tenemos. Una Dale. de ellas, porque también vamos a celebrar las buenas noticias, como siempre hemos dicho, también las cosas buenas que hace el gobierno, sí, con las que estamos de acuerdo, también siempre las celebramos. Habíamos comentado ya que Andrés Manuel había comentado que todo lo que se recaudara en la subasta de estos 82 vehículos que se hizo hace pues casi un mes, se iba a destinar a 2 de las poblaciones más pobres, que son Santa María, Saniza y Santos Reyes, Yocuna, y evidentemente les entregaron, ahí están los cheques que les entregaron de 12.836.697, cuando a Santos Reyes, Yocuna, Charlie, el presupuesto que tenían era de 5 millones sí, era una locura. Anual. Entonces, la verdad es que creo que sí, es una buena noticia que se preocupen, así como decimos, ¿qué onda cuando
poblaciones menos favorecidas los atacan, pues acá qué bueno que este dinero que hizo la recaudación del sistema de enajenación de bienes, pues veamos que efectivamente ya se entregó para lo que se dijo que se iba a hacer, y avisó también, este fin de semana hay otra subasta que va a ser el domingo de bienes inmuebles, tanto bienes abandonados, extinción de dominio y decomisados, y la siguiente también que va a ser de joyas, ya avisó que va a estar destinada para adicciones. Entonces, la verdad es que felicidades a estas dos poblaciones que la verdad tienen muchas carencias en urbanización, en agua potable, en un montón de cosas que se van a poder utilizar ese dinero, que aunque no les soluciona la vida, sí, pero los bienes se hicieron para curar los males, exacto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido está bien. Sí, les exacto, va a ayudar mucho. La verdad es que qué buena noticia. Y la otra buena noticia, para que nos olvidemos y nos desestresemos un poco, váyanse a tomar un paseo en tranvía, ¿no? Hay 3 rutas disponibles, Coyoacán, Condesa y Centro. Esos autobuses tipo tranvía. Exacto. Son maravillosos. Hagan la visita de las 7 cantinas en Coyoacán, es increíble, te lo juro. No queremos regresar 20 años en el tema de reforma electoral, pero sí se pueden tomar un paseo a la antigua en un tranvía. En el centro de Coyoacán sale uno, en el Parque México, y en el centro histórico el otro, todos los días. Y pues sí, váyanse con tiempo para que puedan disfrutar de estas cosas que se hacen en México. El costo, la verdad es que es mínimo y vale la pena la experiencia, ¿no? Sí, siempre vale la pena la experiencia. Yo creo que los barrios en los cuales se está dando, Condesa, Centro y Coyoacán, son lugares místicos, míticos, y además de gran cultura, donde uno puede pasársela muy bien. Exacto. Buena gastronomía, buen ambiente. Y lo único que faltaría pues serían unos mezcales, pero pues eso ya lo vemos con calma. Seguro encontrarás dónde también. No tenemos todavía patrocinador de mezcal, pero si alguien quiere que lo mencionemos, estamos puestos. Saludos a Javier Moreno, a la doctora Lucy Marín, besos a los dos, y a todos los que estuvieron con nosotros por acá comentando. Edgar Salomón, Gonzalo gracias. Curiel, ¿Quién más tienes por ahí? José Miguel Romanos. Por ahí me dijeron que qué gran frase dije, la de la gente se está retando de López Obrador. Daphne Baitz. Saludos, mira. Susi Medina. Un abrazo a todos. Pues sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos como todos los miércoles. Un beso a Mike también, en donde quiera que esté. Y recuerden, pues nosotros los esperamos el próximo miércoles por aquí a las 8:30 de la noche en Noticias Sin Filtro. Las noticias ¿cómo son? ¿Cómo son? Y como diría Miguel, pues nos vemos pronto, más pronto de lo que ustedes creen. Adiós. Bye.